Hola, buenas tardes. De parte de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en la Facultad de Comercio y Administración, nosotros somos de la carrera de la licenciatura en Negocios Internacionales. La materia que nos imparten es la creatividad e innovación, impartida por el profesor Pérez Aguilar Librado. Los integrantes del equipo son su servidor Medina Chávez Roberto Miguel, Santos Seiler Denise Estefanía, Sánchez Bautista Abraham, Desiderio Ángeles Dora Guadalupe, Torres Martínez Ceci Estefanía, Delgado Díaz Claudia Mariana. El nombre del trabajo es Cambio Organizacional. Espero sea de su agrado. Linda tarde. El cambio organizacional. ¿Qué es el cambio organizacional? Bueno, es aquella estrategia normativa que hace referencia a la necesidad de un cambio. Esta necesidad se basa en la visión de la organización para que haya un mejor desempeño administrativo, tanto social, técnico y de evaluación de mejoras. El cambio se facilita, mas no se gestiona. Para poder tener el conocimiento de cuándo hacer cambios en la organización, se necesita tener una buena planeación para poder tener bien identificado cuáles son aquellos defectos que tiene nuestra organización o empresa, identificar estos problemas y corregirlos. Los cambios se originan por la interacción de las fuerzas internas, aquellas que provienen de dentro de la organización y se presentan como alternativas de solución, creando la necesidad de cambios de orden estructural. Un ejemplo, las adecuaciones tecnológicas, cambio de estrategias metodológicas, cambios de directivas, etc. También hay externas. Son aquellas que provienen de afuera de la organización, creando la necesidad de cambios de orden interno. Por ejemplo, las leyes, las normas de calidad, cambios de gobierno, desastres naturales, etc. Existen tres etapas esenciales y secuenciales en un cambio. El descongelamiento es aquella sensación de desequilibrio, ansiedad e insatisfacción ante el entorno. Se toma conciencia de la situación y se duda sobre el modo de actuar. Hay una inquietud por satisfacer nuevas necesidades y lograr la situación deseada. El movimiento. Permanece la sensación de desequilibrio acompañada por inestabilidad, inseguridad e incertidumbre. La necesidad ahora se encamina hacia generar información. ¿Esto para qué? Para buscar alternativas, abandonar viejas estructuras y adoptar nuevos esquemas para lograr la adaptación. Recongelamiento. Se visualiza claridad en la situación. Existe un equilibrio y una mayor adaptabilidad al entorno. Se busca integrar nuevos esquemas, establecer un contacto con la opción elegida y considerar el efecto del cambio con el resto de los subsistemas conjuntamente con las personas. Pasos para el cambio organizacional planeado. Evaluación del entorno. Identificar los 4 factores del entorno que son mayormente responsables de estimular el cambio organizacional. Estos son los clientes, la tecnología, los competidores y los trabajadores. Determinar la brecha de desempeño. Una brecha de desempeño se refiere a la distancia que separa lo que la organización está haciendo de lo que quiere hacer. Cuando los administradores determinan la brecha de desempeño, puede presentar respuesta clara a la pregunta ¿qué anda mal? Diagnóstico de los problemas de organización. El objeto de diagnóstico de la organización es identificar la naturaleza y el grado de los problemas para obtener conocimiento de las razones que explican las brechas de desempeño antes de tomar medidas. Este responde a la pregunta ¿por qué hay brechas de desempeño? Articular y comunicar una visión del futuro. Aquí
quieres producir aquellos esfuerzos para un cambio que tiene un éxito guiado por una visión clara del futuro. Desarrollar un plan de acción. Si bien las inversiones en la planeación a menudo producen mejoras significativas en la productividad, muchas empresas inician actividades para producir un cambio significativo sin un plan de acción inmediato integrado. Esta es una buena opción. ¿Por qué? Porque inesperadamente no sabes si esto te va a dar ganancias, sin embargo es una buena actividad y una buena iniciativa que se tiene y que puede tener muchos beneficios. Anticipar y reducir la resistencia. Y por último, el monitorear el cambio. A medida que se desarrolla el proceso del cambio, los administradores deben monitorear las reacciones de los empleados y también los resultados. Sí, es eso. Resistencia al cambio. Es una reacción esperada por parte de las personas u organización que obstaculizan un cambio. Se da cuando se percibe una amenaza que trae consigo alguna modificación estructural. Cuando el cambio es impuesto por la organización, la reacción con frecuencia es negativa o es más difícil de asimilar. Muchos trabajadores se sienten amenazados por el cambio en su rutina diaria o en su futuro. No poder. Se resiste cualquier tipo de cambio si no se conoce en qué consiste su impacto en términos personales. Algunos factores que contribuyen a esto son la falta de capacidad individual, que limita en accionar concretamente, las dificultades para el trabajo en equipo, necesario para revisar todo el esquema de interacciones que propone el cambio, la percepción de la falta de recursos, ya sea en medios económicos o humanos, la sensación de que el verdadero cambio no puede producirse por percibir que están atados de pies y manos. ¿Cómo preparar el cambio? La administración de la resistencia al cambio incluye ya la eliminación del miedo a lo desconocido, que es el principal factor que ocasiona la resistencia. El cambio debe ser preparado de tal forma que provoque el menor número posible de problemas y temores. Antes de comunicar un cambio dentro de la organización, se deben de analizar cuidadosamente los factores en los que puede afectar al personal interno tanto en el presente como en el futuro. Superar la resistencia al cambio. Bueno, existen 8 técnicas que pueden ayudar a los agentes a manejar la resistencia al cambio. Educación y comunicación, participación, crear apoyo y compromiso, desarrollo de relaciones positivas. ¿Esto para qué? Con estos 4 elementos y los que siguen, son aquellas tácticas que ayudan a toda organización a poder hacer que el cambio sea un poco menos difícil y poder manejar la resistencia al cambio, que es algo muy complicado hoy en día. Al igual se presenta el implementar los cambios con justicia, manipulación y cooptación, seleccionar personas que acepten el cambio. Si no hay otras opciones, se tendría que implementar eso. Y la coerción, que es la táctica de la lista de la coerción, es decir, la aplicación de amenazas o de la fuerza directa sobre las personas que se resisten. Algunas actitudes a considerar para enfrentar la resistencia son: primero, escuchar las expresiones de resistencia y manifestar empatía. Segundo,
Generar información sobre hechos, necesidades, objetivos y efectos del cambio. Tercero, ajustar el modo de implantación del cambio a las características de la organización. Cuarto, reducir el incertidumbre e inseguridad. Quinto, hay que buscar la raíz de la resistencia. Sexto, no imponer el cambio. Séptimo, hacer un cambio participativo. Octavo, establecer el diálogo e intercambiar y confrontar percepciones y opiniones. Noveno, realizar cambios continuamente aun cuando sean pequeños. Décimo, crear un compromiso común. Onceavo, plantear el costo-beneficio del cambio. No conocer. Esta ignorancia es ocasionada, porque es ignorancia, a la falta de comunicación sobre el proyecto de cambio. Se resiste cualquier tipo de cambio si no se conoce en qué consiste y su impacto en términos personales. La visión demasiado parcializada del cambio. Las personas juzgan negativamente al cambio exclusivamente por lo que sucede en su ámbito de influencia, su grupo de trabajo, su sector, su gerencia. No consideran los beneficios globales que obtiene la empresa en su conjunto. No poder. Se resiste cualquier tipo de cambio si no se conoce en qué consiste y su impacto en términos personales. Algunos factores que contribuyen a esto son: primero, la falta de capacidad individual que limita el accionar concreto. Segundo, las dificultades para el trabajo en equipo necesario para revisar todo el esquema de interacciones que propone el cambio. Tercero, la percepción de la falta de recursos, ya sea en medios económicos o humanos. Cuarto, la sensación de que el verdadero cambio no puede producirse por perciben que están atados de pies y manos. No querer. El cambio despierta sentimientos negativos en las personas y estas sencillamente no quieren cambiar, consideran que no les conviene o que les obligan a moverse fuera de su zona de comodidad. Estas reacciones parten de sentimientos tales como el desacuerdo, la incertidumbre, la pérdida de identidad, la necesidad de trabajar más. Administrando el cambio. Hay 4 preguntas que deberíamos hacernos cuando se hace un cambio. Y estas son: ¿qué es lo que debe ser cambiado? ¿Cómo se realizará el cambio? ¿Quiénes se verán afectados? ¿Y cuáles serán las consecuencias? Influencia de la creatividad e innovación en el cambio organizacional. Bueno, hoy en día la creatividad e innovación hace un gran cambio en el cual es un factor importante para que en una empresa u organización se dé o se realice como tal el cambio organizacional pedido a voluntad del jefe. Estratégicamente hablando, para realizar un cambio se debe de contar que si el cambio busca algo más o todo se debe de hacer con creatividad o con innovación. Esto para que sea más competitivo todo lo que se busca. Al igual, he ahí cuando los colaboradores pueden voluntariamente participar con sus ideas, esto de la mano para que el cambio sea mutuo. Cambio material. La necesidad de pasar por un estado de caos para crear algo nuevo. He aquí un ejemplo de creación. Conclusión. Los cambios organizacionales no deben de dejarse al azar ni a la inercia de la costumbre, menos a la improvisación. Deben planificarse adecuadamente. Un proceso bien conducido de cambio implica lograr una transformación personal que haga al hombre más flexible,
Todos los aspectos de cambio en una empresa se deben llevar a cabo en colaboración con los involucrados. Debe existir una comprensión compartida dentro de la organización. Al igualmente, se debe de lograr todo esto con algo más, que sería creatividad e innovación. Muchas gracias por la atención prestada. Espero que el trabajo sea de su satisfacción. Y recuerden, el paradigma es: quien no se adapte al cambio morirá en el camino.